El miedo te lo roba absolutamente todo. Tenemos que salir de aquí y es tu obligación salir de aquí. Y yo no lo puedo hacer por ti. Yo he estado en esa situación y sé perfectamente de lo que hablo. Yo me aguanto un año y hago lo que tenga que hacer, pero después tengo la vida que yo quiero. Como lo peor es que te quedes como estás, creo que merece muchísimo la pena el riesgo a pesar de todo el miedo que tú tienes. Diana es una persona que sabe de lo que habla porque lo ha vivido. En España el gobierno prefiere que no se sepa. No podemos seguir creyendo a toda esta morralla, que es lo que es morralla, que te llaman, te insultan, te amenazan, te asustan y no vale para absolutamente nada. 17.917 euros eliminados porque ya tenemos esto. 488.000 euros, 5.000 ya no debemos a nadie. Puedes empezar de cero. El miedo te lo roba absolutamente todo. Y esto lo veo cada día con personas que quieren acogerse a la ley de segunda oportunidad para quitarse las deudas y al final no lo hace porque tienen miedo. Y me da mucha pena ver cómo hay tantas personas que renuncian a su futuro, que renuncian a tener una vida mejor, que renuncian a tener una vida normal porque tienen miedo y cuando pregunto muchas veces ni siquiera me saben explicar a qué. Pero al final esto es una decisión y el miedo es muy poderoso siempre para todo. El miedo tiene dos partes, tiene una parte pequeñita útil que a veces nos protege de situaciones peligrosas y luego tiene un 98% de parte que es inútil y que te roba el futuro, que te roba las ganas, que te roba la ilusión, las oportunidades, todo para dejarte en el sitio en el que estás, aunque ese sitio sea una mierda. Por eso siempre pienso que al final es una decisión tuya estar en la situación que tienes, porque si yo te estoy poniendo encima de la mesa el que tú digas que sí para tener una vida mejor y tú dices que no porque tienes miedo, tú lo estás eligiendo. Y yo sé que esto puede sonar muy duro, pero si tú con tu nombre, tu apellido y tu DNI te digo, oye, ¿quieres hacer la segunda oportunidad sí o no? Que es la única posibilidad que tú tienes de empezar de cero y tú me dices que no, entonces estás así porque tú quieres estar. Y entiendo el miedo y es respetable, pero entonces después no nos podemos quejar porque sería muy injusto para personas que sí que lo intentan, que sí que se arriesgan y que sí que quieren pelear tener una nueva vida. Y esto es así, aunque te pueda parecer muy mal lo que yo estoy diciendo, pero no es posible que el resultado sea el mismo para personas que se arriesgan que para personas que no se arriesgan. Cuando yo pregunto muchas veces en el despacho, digo, ¿a qué tienes miedo? Ni siquiera me saben concretar muchas personas a qué tienen miedo, pero la situación te hace estar tan débil, tan vulnerable, tan expuesto, que ese miedo lo acaba gobernando todo en tu vida. Entonces actúas por impulso muchas veces y esos impulsos normalmente son malos, hablas mal a tu familia, hablas mal a tu pareja, no duermes por las noches, tienes ansiedad, das 1.000.000 de vueltas a la cabeza a ver cómo puedes solucionar esto, piensas en que esto ya es así para siempre y ya vives por inercia porque te toca vivir, pero no tienes ilusión de nada porque estás atrapado en ti mismo, en tu mente, en tus problemas, en tus dudas y en todo. Entonces, al final, esa situación es tan difícil y se pasa tan mal y se sufre tanto porque yo he estado en esa situación y sé perfectamente de lo que hablo, que no comprendo que una persona la elija, porque peor de lo que está alguien que vive así, que tiene deudas, que no llega a fin de mes, que todo es un problema y que intenta dar un paso para cualquier lado y ese paso nunca jamás se cumple porque es imposible, porque todos son puertas cerradas, aunque tú quieras avanzar, es imposible porque tienes aquí un muro de hormigón que te dice que no puedes avanzar porque tienes deudas, que no comprendo que alguien elija quedarse en ese punto, porque sí que pasa que si yo te pongo la opción encima de la mesa y tú no la coges y dices, vale, voy a pelear por mí, voy a pelear por esto, estás decidiendo quedarte así. Entonces, me da pena y me sorprende cómo el miedo puede extenderse tanto en la vida de alguien para acabar teniendo una vida que no quieres para siempre o durante muchísimos años por no ser capaz de dar el paso o por no ser capaz de pelearlo. Y al final, la mente es súper traicionera porque al final como estás en esa situación, todo parece mucho más grande de lo que es. Entonces, un problema que a lo mejor es esto, en tu cabeza es así y ya es inabarcable y ya es inasumible y ya no sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, creo que es muy importante, y esto es algo que hacemos muchas veces en el despacho, es explícame. Vamos a ir miedo por miedo intentando resolver si ese miedo tiene sentido, vamos a deshacerlo, vamos a ver si de verdad es algo real que puede pasar y es algo que tenemos que tener en cuenta durante el procedimiento o es algo irreal que lo está creando tu mente, que lo estás creando tú, porque la situación que tienes solo hace que tu mente lo multiplique todo y esto pasa muchísimas veces, porque cuando intentamos concretar estos miedos, el
99,9% de las cosas que yo escucho que dan miedo no pasan. Esto pasa, por ejemplo, con personas extranjeras que se acogen a la segunda oportunidad, personas pues, de Venezuela, de Argentina, de Cuba, que se preguntan o me preguntan si el hecho de tener deudas va a hacer que te puedan meter en la cárcel o si cuando se bajen del avión, que si viajan a su país, que si les van a meter preso la Guardia Civil. Y esto pasa mucho. Entonces, esto que es un ejemplo, lo podemos llevar a otras millones de preguntas que se hace una persona que tiene deudas de todo. Y realmente la pregunta que yo me haría si tengo deudas y tengo miedo es si quiero vivir siempre así y qué es lo peor que me puede pasar. Y creo que nadie quiere vivir siempre así, evidentemente nadie elige de, oye, te doy un folio en blanco, quiero que mi vida sea así de complicada y así de enfangada. Y lo segundo, lo peor que puede pasar en el punto en el que estamos ahora es que te quedes exactamente igual que estás. Entonces, como lo peor es que te quedes como estás, creo que merece muchísimo la pena el riesgo a pesar de todo el miedo que tú tienes. Y no conozco a nadie, ¿eh? No conozco absolutamente a nadie que no haga la segunda oportunidad con miedo y con dudas y con vértigo y con un nudo que te atraviesa de arriba abajo y con las piernas temblando, porque al final simplemente el hecho de plantearte, oye, es que llevo 10 años viviendo así, es que llevo 10 años teniendo que sacar la nómina a las 2 de la mañana, es que llevo 10 años que no para de sonarme el teléfono 1000 veces al día, es que llevo no sé cuánto tiempo sin ir a cenar con mi pareja, o que llevo no sé cuánto tiempo sin poder irme de viaje con mis hijos, o con todo embargado, o llamando a mi trabajo, o pasando vergüenza, o sintiéndome culpable por estar en esta situación y dándome latigazos, porque si a lo mejor no hubiese hecho eso que hice, mi situación hoy sería distinta. El tener todo eso en la cabeza todos los días, a todas horas, te hace sufrir mucho, se pasa muy mal y te hace sentir a veces muy idiota, a veces muy culpable, a veces muy pequeño, a veces muy vulnerable, pero tenemos que salir de aquí y es tu obligación salir de aquí. Y yo no lo puedo hacer por ti, yo puedo pelear contigo, pero yo no lo puedo hacer por ti, es un paso que tienes que dar tú. Y es algo que siempre preguntamos en el despacho y no aceptamos el caso de nadie que no veamos que de verdad lo va a pelear hasta el final. Pero es que es tu obligación. Y las personas que hacen la segunda oportunidad, todas las personas, todas y cada una de las personas, y en el despacho llevamos miles de expedientes, lo hacen con muchísimo miedo. Pero es lo mínimo pasar por ese momento incómodo si tú quieres tener una vida mejor. Y esto es para todo. Para una persona que tenga deudas, para una persona que apueste por un proyecto, para una persona que apueste por una vida nueva, con una pareja nueva, o por dejar a alguien, o por irse del trabajo, o por cualquier cosa, da igual. Todo pasa siempre por un momento incómodo. Y ahí está la diferencia entre las personas que se acaban acomodando a una vida de mierda, aunque esa vida no les guste, aunque esa pareja no les guste, aunque ese trabajo no les guste, pero deciden no arriesgarse absolutamente a nada y tener esa vida que no quieren, y en ese mismo instante has perdido todo el derecho de quejarte, o te pones en este lado de la balanza y lo peleas con tu nudo, con tu miedo, con tu momento incómodo, con tu vértigo y con tu todo, me da igual, lo peleas y al final seguramente salga, pero no puede ser el resultado el mismo para una persona que está en este lado de la balanza, quedándose, eligiendo quedarse en ese sitio, y una persona que está aquí, agobiada, pero peleando las cosas porque no tendría ningún sentido. Entonces, creo que de verdad hay que buscar muy profundo en uno mismo y ver qué vida quieres tener, ver cómo quieres ser, ver si quieres ser de las personas que lo pelean o de las personas que se rinden y que no pueden hacer nada, porque además una persona que está rendida, y esto lo veo todos los días, es una persona atropellada por las circunstancias totalmente. O sea, es una persona que no tiene casi poder de decisión en nada porque está acogida por 1000 sitios. El trabajo no te puedes cambiar porque si no, no puedes pagar no sé qué préstamos o porque tienes el embargo. Quieres cogerte un piso de alquiler, pero no puedes porque estás en ASNEF. Quieres cogerte una hipoteca porque no quieres pagar alquiler, porque qué tontería pagar alquiler pudiendo pagar un piso que después va a ser tuyo, pero no te lo van a dar porque tienes deudas. Quieres hacer tu vida con tu pareja, pero entonces tu pareja no tiene deudas y tú sí, y todas las cosas que hagas van a estar a nombre de tu pareja. O sea, 1000 cosas, 1000 pasos que tú quieras dar y todo es una puerta cerrada. Y eso es muy agobiante. Entonces, cuando todo es una puerta cerrada, te tienes que limitar a que lo que tú quieras tiene que estar dentro de este cuadradito, que es el en el que puede vivir una persona que tiene deudas y que tiene todos estos problemas. Entonces, ese cuadradito es muy pequeño y es muy agobiante ese cuadradito porque no te puedes salir de ahí, porque aunque tú quieras con todas tus fuerzas salir de ahí, no vas a poder. Y es muy frustrante porque es intentar dar un paso hacia adelante y chocarte contra un muro, intentar dar otro paso hacia adelante y chocarte contra el mismo muro todo el rato. Entonces, al final es muy complicado intentar hacer una vida parecida mínimamente a lo que tú quieres. Por eso
entendiendo el miedo, que yo también he tenido ese miedo. Lo que pasa es que ese miedo no ha podido conmigo, igual que no puede con todas las personas que lo intentan cada día. Pero si tú dejas que ese miedo pueda contigo, a partir de ahí ese miedo va a decidir cómo quiere que sea tu vida, porque vas a ver límites en todos sitios. Esto no porque tal, esto tampoco porque no sé qué. Entonces, o te quedas a vivir en ese cuadradito, o tiras la pared, lo peleas, vida nueva, empezamos de cero, aunque tengamos que pasar por un momento incómodo. Pero no conozco a nadie que haya conseguido mejorar algo en su vida sin pasar por un momento incómodo. Y si el momento incómodo que tengo que pasar para empezar mi vida de cero es estar incómodo durante un año y con un poquito de incertidumbre que supone estar en un procedimiento judicial, yo me aguanto un año y hago lo que tenga que hacer, pero después tengo la vida que yo quiero. Pero si no, te estás condenando tú solo a tener la vida que te toca. Y la vida que te toca son embargos, son llamadas, es no dormir por las noches, es tener ansiedad y quedarte ahí para siempre, porque de ahí no se puede salir salvo que pagues todas las deudas. Y una persona que cobra 1.500 euros al mes nunca jamás va a tener en su cuenta 40.000 euros para pagarlo todo. Y esto es así por muy duro que suene. Entonces, o nos apretamos, nos arreglamos la papeleta, pasamos momento incómodo, salimos de aquí, o estás justo en el sitio que quieres estar. Y esto es algo que de verdad tenemos que empezar a cambiar, porque una persona que tiene deudas se siente muy pequeñita y a veces no encuentra esa fuerza. Espero que buscando en ti las razones de por qué quieres pelear esto, encuentres una que sea lo suficientemente poderosa como para pasar por este momento incómodo. Y la realidad es que esa búsqueda no tiene que ser tan complicada, porque simplemente tiene que ser la respuesta que tú quieres tener una vida mejor y no quieres vivir siendo el saco de boxeo de empresas de recobros, no quieres vivir sintiendo la culpa de haber llegado al sitio en el que estás ahora y no quieres vivir sin dormir durante un montón de años cada noche. Entonces la respuesta de verdad que creo que no es tan complicada, es simplemente apostar por ti, pero es verdad y me da mucha pena ver cada día que no todo el mundo tiene la fuerza de poder hacerlo.